El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. De una mentira, lo que voy a contarles aquí. A pesar de lo difícil que fue aguantar esa crueldad, y para cantarle no es nada fácil. Pero alguien dijo no mis hermanos. Contaré, cantaré y nunca lo olvidaré, porque lo viví, sentí, sufrí tantas cosas ahí, pero lo viví y estoy aquí. Increíblemente estoy para contar y cantar con tristeza y dolor. El creer es el único testigo que ayudará a no cegar nuestros ojos. Y hasta será difícil para muchos el creer que los mismos hombres fueron capaces y salvajes de cometer una deshumanización. Pero si vale la pena creer, porque así fue. Así mataron a miles de campesinos, entre niños y mujeres. Así fue como mataron al padre Guillermo. Llamó Señor, era a ti. Así ¿a quién se le ha olvidado lo sucedido en Santa María Tejada? Campesinos ilusionados y esperanzados para vivir mejor, huérfanos en las montañas, umbrales de una nueva vida. Los castigos y secuestros despedazaron nuestros corazones. Buscamos una liberación, resistir, luchar, tener la esperanza de vida con nuestra fe en alto. El creer es el único testigo que ayudará a no cegar nuestros ojos. Y hasta será difícil para muchos el creer que los mismos hombres fueron capaces y salvajes de cometer una deshumanización. Pero si vale la pena creer, porque así fue. Así mataron a miles de campesinos, entre niños y mujeres. Así fue como mataron a la gente del área Ixcán, Quiché y Huehuetenango. Y así fue como mataron al revolucionario Che Guevara y a nuestro querido Facundo. Facundo Cabral.
según yo, no sirve. Porque... Amigos, buenos días. Estamos una vez más, hoy 24 de enero. Estamos en un programa de análisis con nuestros amigos colaboradores. Hoy nos acompaña Raúl Maldonado, también está Maco Valiente Figueroa, Hugo Rolando López y su servidor Otto Rothman, y estaremos comentando pues aspectos de las dos Guatemalas, el de la Guatemala rural y el de la Guatemala urbana. Y es que en el programa de ayer comentamos sobre la represión que se dio sistemáticamente durante esta semana en las comunidades de San Marcos, de Huehuetenango y acá en el Golfo, San José del Golfo, en la Resistencia a la Puya. Y ¿qué podemos decir del cierre de 2 radios comunitarias, de muertos, de heridos, de un desplazamiento de Ejército y Policía Nacional, de un mitin político que se daría en Huehuetenango el día sábado con el apoyo de decenas de patrullas de gobernación y del ejército también? Movilizaciones injustificadas de seguridad para reprimir, intimidar a una población fuerte, una población que está luchando por sus derechos, una población que defiende el agua, el territorio, la vida, el futuro de los guatemaltecos. Ha sido fuerte esta represión, pero de la agresión de una periodista. Así es, pero esa no la vamos a comentar porque es un tema íntimo de esta periodista, y entonces a pesar de la mentira que haya generado ella, porque no pudo decir en qué lugar de la Roosevelt haya sido el atentado, entonces no se puede dar certeza a ese tema. Pero dentro de el aspecto de la represión del Estado, le tenemos que sumar un nuevo proyecto que está por presentarse en los próximos días, y es un acuerdo gubernativo sobre los organismos vivos modificados en la bioseguridad. Esto pues es nuevamente la ley de vegetales, encubierta en un acuerdo gubernativo. Pues es importante que vayamos conociendo ya los guatemaltecos, que sobre todo el área rural, que pronto nuevamente vendrá la revancha de un Estado que no tolera que el pueblo manifieste su soberanía, de un Estado que está al servicio de transnacionales, de un Estado que está al servicio de oligarquías, de monopolios, y que no da luces de inmutarse, no da luces de humanismo para el bien de los guatemaltecos, para el cual ellos han sido aparentemente nombrados. Mientras tanto, en la Guatemala urbana, el día lunes salen los titulares en uno de los diarios, las fotografías de las propiedades del presidente, de varias propiedades de descanso, ¿verdad? No las otras propiedades inmobiliarias, que son muchas. Tampoco salen las de la vicepresidenta, que también son muchas. Pero a todo esto podemos sumar aspectos de corrupción en todos los niveles, podemos sumar consensos para elegir al Contralor General, podemos sumar noticias como que habrán países que estarán buscando ayudar al gobierno de Guatemala, aparentemente. Las mochilas que fueron entregadas, pero fueron también solamente de acto público, y luego pues fueron retiradas a los que se les adjudicó. Podríamos hablar de un presupuesto desfinanciado, de una ACC al servicio de los grupos de poder económico, de un sector de minería que se opone a pagar, a tributar de una forma correcta, de un cemento que está por los 84 quetzales ya en el mercado, aún
con las rebajas de los combustibles para la distribución y para la producción. Entonces, la indiferencia del ciudadano de la capital y de algunas cabeceras departamentales no va de la mano con la actividad que los guatemaltecos del área rural han demostrado en los últimos años. Así es de que vamos a empezar, Raúl. Esta represión pues también ha sido una muestra de intimidación y de imposición. Vemos cómo a través de movilización también de sindicatos como el de educación que manifestara esta semana, reclamando pues pagos, pero tampoco hay compromiso por parte de ciertos sindicatos, en tiendas de salud y educación, que no han hecho, no se han podido ganar la voluntad del pueblo y por lo tanto tampoco gozan de credibilidad para esos reclamos que probablemente son justificados, pero que tampoco se ve un resultado bueno en esas instituciones. Así es de que, ¿cómo mirás la represión y la indiferencia del ciudadano urbano? Gracias, Otto. Buenos días, estimados compañeros. Bueno, recordemos que el Estado se organiza y su fin supremo es el bien común, pero eso solo es en la letra de la Constitución. El Estado realmente ha dejado de cumplir su función de brindar salud, seguridad, educación y de crear programas o de institucionalizar proyectos, crear plataformas para beneficio del pueblo de Guatemala. Lo que está mencionando Otto es porque el Estado de alguna manera se ha organizado para la explotación de los recursos, violando todos los derechos individuales y colectivos de las comunidades en el interior de la República. Yo creo que de alguna manera los organismos del Estado, las instituciones del Estado se ponen al servicio del capital, definitivamente de los dueños del capital transnacional y transnacional, y de esa manera se prestan los recursos, tanto físicos, financieros y logísticos, para crear ese tipo de represión. Afortunadamente, creo yo, hay medios de comunicación como Vea Canal, en el cual se puede dialogar de este tipo de temas, y creo que la función del Estado debería de ser principalmente cumplir el cuidado de la calidad del gasto, la transparencia, evitar la corrupción y que todos esos recursos se encaminen hacia brindar seguridad para no mantener a una sociedad en el miedo, a evitar el endeudamiento externo e interno también, y crear realmente las condiciones necesarias para que exista oferta de trabajo, para que se pueda mejorar la economía del país diversificando otras ramas y no imponiendo este tipo de explotación, como lo mencionaba Otto, de esa nueva iniciativa de ley que se va a lanzar al Congreso, promoviendo el uso de transgénicos, que sabemos el grave problema que ha causado en otros países, el deterioro de la tierra, la dependencia de la semilla, la dependencia de los insecticidas. Entonces seguimos viendo que las políticas de Estado, del gobierno, van encaminadas hacia lo que es la explotación de los recursos para beneficio de un pequeño grupo. Así lo miro yo. Gracias, gracias. Y vos, Maco, ¿cómo ves el panorama de la manipulación incluso del mismo Estado, pero a la vez generan bulla, generan problemas en la ciudad capital y en el interior pues generan represión simultáneamente? Des en cuenta ustedes cómo en este caso se está generando una represión automática en el interior, y en la ciudad capital pues hay muchos distractores que no permiten a veces como que ubicarnos en qué está pasando en el territorio nacional. Marco. Bueno, este gobierno se ha caracterizado a través del Ministerio de Gobernación de criminalizar toda acción del campesinado.
simplemente porque estos hombres de maíz exigen justicia. Está bastante fresco el controvertido tema de la empresa Monsanto, que buscó por todos los medios practicar algo que nunca antes se había visto en Guatemala: imponer que los campesinos ya no utilizaran su producto original, me refiero al maíz, a la semilla. ¿Qué pasó? Y esto, repito, está fresco, que por primera vez también el pueblo campesino se levanta y dice no a la imposición de gobierno a través de esta empresa Monsanto, que perdió la batalla, pero sigue la lucha. Y no me extrañaría que ahora, como dijo Otto, van a disfrazar una cosa con otra. Tendrían las mismas intenciones de venir a imponer cosas que se han venido dando con el compadrazgo del gobierno, porque no podemos perder de vista que las elecciones presidenciales o elecciones generales se aproximan. Entonces hay que ganar plata para costear los gastos de publicidad. Gracias, gracias Maco. Hugo, realmente es complicado a veces cuando vemos tantas cosas. Fíjate que se me pasó por alto, por ejemplo, comentar cómo el Partido Patriota, pues después de tanta denuncia que habría hecho cuando estaban en la llanura contra Sandra, pues ahora por una jugada política desestiman o desisten de la demanda que pues tendría un buen término, daría frutos, porque la certeza jurídica y la justicia debe de prevalecer antes que la política. El partido líder desiste de una interpelación de un criminal, ministro de Energía y Minas, en el cual en su persona pues descansan ya cientos de víctimas. Ya él lleva en el hombro tantos muertos y heridos de todos estos conflictos violentos que se han dado, y no solamente de eso, sino también la migración, sino también la frustración de miles de guatemaltecos que son víctimas de un sistema, de un Estado, de un Estado que impone y que no respeta convenios, no respeta diálogo, no respeta la vida misma en todas las aristas, porque cuidar el agua o el ambiente es respetar la vida. Pero ¿cómo analizamos que las dos Guatemalas, y que muchas veces por jugadas políticas empezamos a ceder y a caer en el crimen? Porque es un crimen. Negociar con la vida es un crimen. Político tal vez, pero al final el resultado lo vemos con las muertes de pilotos. Esta semana hubo más de 8 o 10 muertos, y todo esto va generando una descomposición. ¿Qué pasa con las dos Guatemalas, la rural y la urbana, que los que podrían generar el cambio pues no se activan, no se involucran? Bueno, aquí, buenos días, antes que nada para exponer mi punto de vista. Gracias, Otto. Y hay que reflexionar sobre las dos Guatemalas. Por un lado tenemos a las comunidades rurales, que siempre son marginadas de todo tipo de proyectos, porque la actividad gubernamental y las instituciones están centralizadas precisamente en la ciudad de Guatemala. Pero los proyectos donde se sacan los recursos, específicamente el oro, la plata y las hidroeléctricas que generan la energía que nos da vida, pues sinceramente está en el área rural, lo que resulta paradójico y en un momento dado falta de lógica. ¿Por qué?
porque mientras en el interior del país los campesinos, las amas de casas que realmente viven en las aldeas, en los municipios, en las cabeceras municipales, en las cabeceras departamentales, no gozan sinceramente de unos productos más favorables en cuanto a precios, porque todo en el área rural es más caro. Y aquí en la ciudad capital, donde se tienen unos salarios, vamos a decirlo así, entre comillas, estables, también hay que decirlo, los precios son más bajos. Sin embargo, las comunidades no gozan precisamente de una riqueza que ellos mismos producen. Todo se va al extranjero y en un momento dado, la Guatemala urbana, por así decirlo, pues consume lo mejor del interior del país. Y a veces lo que se exporta, pues es aún lo mejor. Y lo que no se vende, pues nosotros lo consumimos. Ya está más caro. Es decir, se da una serie de situaciones que hay que analizarlos. Por citar un caso, por ejemplo, si nos vamos al primer punto que hizo ver Otto Rothman en cuanto a la violencia que azota el interior del país, específicamente Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Zacapa ahora y Chiquimula, pues es penoso sinceramente, porque los muertos pues cada día son más en cuanto a violencia. Y por eso es que hoy estamos tocando también la parte de las radios comunitarias, que en un sábado aquí hace 21 días aproximadamente aplaudimos la decisión del juzgado de primera instancia penal de Sololá, que entregó a los alcaldes indígenas los aparatos, la consola y las computadoras y el DPI, el aparato que sirve para transmitir, es decir, los equipos de la transmisión, lo entregaron a los alcaldes auxiliares. Pero ahora la noticia del día de ayer, que fueron ya decomisadas 2 radios comunitarias, una específicamente en Huehuetenango, donde por criticar al señor alcalde en un municipio de ese gran departamento, pues el mismo alcalde, que por cierto ya había tenido problemas con los radios comuneros, pues ahora sí les echó la policía y el Ministerio Público, cuando todos sabemos que las radios que sinceramente se dedican a transmitir la cultura, la historia, las costumbres y enaltecer los símbolos patrios, pues son perseguidos, cuando las frecuencias del Estado no son privadas, son del Estado, y si son del Estado, son de los guatemaltecos. Y de ahí que el panorama es un poco gris, y por eso es que ahora las dos Guatemalas, la Guatemala urbana y la Guatemala rural, pues tienen claras diferencias. Y si nos pasamos a esa ley, que no es ley, es un reglamento, va a ser un acuerdo gubernativo, el que va posiblemente publicarse, de la bioseguridad de los organismos modificados, que al parecer tiene 3 grandes renglones. Una evaluación del riesgo, un manejo del riesgo y una comunicación del riesgo sobre la situación vivas en Guatemala, y se integra a través de un Consejo Nacional de Bioseguridad, donde están integrados varios organismos. Pero, ¿qué va a pasar con este reglamento y acuerdo gubernativo que sería aprobado en la siguiente semana para disfrazar en un momento dado una ley Monsanto de los vegetales, donde se iba
vamos a decirlo así, se iba a inscribir en un registro del Estado para que ese maíz, ese frijol, esos granos básicos tuvieran ya una patente donde no cualquier guatemalteco pudiera producirlo, sino tendría que pedir autorización cada tiempo para poder cosecharlo. Y por ello es que llama la atención ese Consejo de Implementación de Bioseguridad que posiblemente nazca con este acuerdo gubernativo que, a decir verdad, pues está disfrazando la ley Monsanto, porque no señala claramente qué productos van a ser regulados y cómo se va a hacer. Y por ello es, en cuanto a la interpretación que se le pudiera dar a este acuerdo gubernativo, que hoy todavía es proyecto, hago la aclaración, pero si surte efectos frente a tercero y de salir publicado en el diario oficial, creo, a no dudar, va a ser impugnado por muchas entidades, numerosos guatemaltecos que se verán afectados por este acuerdo gubernativo que sinceramente hoy lo tenemos acá en primicia, que no ha sido trasladado a ningún medio de comunicación social, porque Vea Canal sinceramente refleja lo que sucede en nuestro país. Gracias, Hugo. Y es que de verdad, si analizamos hasta dónde podría afectar un tipo de acuerdo gubernativo que impone privilegios en contra de las mayorías. Somos un país rico en biodiversidad, somos un país con microclimas, con una ubicación geográfica muy buena, y a esto le sumamos que nos quieren venir a imponer probablemente semillas transgénicas que atentarían contra esa biodiversidad. Pues con eso estaríamos prácticamente cediendo nuestra seguridad alimentaria. Con esto estaríamos violando miles de años de tradición, de cultura, miles de años de una cultura que ha vivido del maíz en este caso. Y entonces no entendemos las intenciones de este gobierno, aunque sí sabemos que es un gobierno servil, entregado, maniatado, amañado, y la ciudadanía, o sea, tanto capitalinos como vecinos del interior, del área rural, pues debemos organizarnos, solo que en esta nueva etapa, en contra de esta mala y muy baja intención, organizarnos de una forma más dinámica, energética, y sentar un precedente que en Guatemala, acá no van a venir las minerías y no van a venir las hidroeléctricas y los monopolios a seguir corrigiendo la plana. Acá es el pueblo de Guatemala el que debe demostrar su voluntad y su soberanía. Así es de que, ¿qué pensás de este nuevo intento de magnicidio o genocidio? Porque es casi que un genocidio, porque imaginémonos que lleguemos a estar a manos de estas transnacionales, gente sin escrúpulos, sin siquiera el mínimo sentimiento por el prójimo, sin sentir ningún tipo de piedad, porque verdaderamente estas empresas han manifestado un irrespeto a la vida, no solo de los guatemaltecos, del mundo entero. Lo único que tienen ellos en su afán, en su visión y misión como empresarios, es la explotación no solamente del ser humano, sino la explotación de los recursos. Y con esto generarían en el mundo entero una cuota de poder
que doblegarían a cualquier cantidad millonaria de ciudadanos de todo el mundo al dominar las semillas, al dominar los alimentos. Gracias, Soto. Sí, efectivamente, si nosotros nos ponemos a revisar los países que más utilizan la semilla transgénica, es Estados Unidos, India, China, Brasil y Argentina. Entonces, si hacemos la comparación con Guatemala, prácticamente estos países son de una extensión territorial muy grande. Yo pienso de que el hecho de que esta iniciativa de ley la vayan a tratar de intentar pasar en el Congreso, solo beneficiaría al grupo que interesa pasarla. No creo que realmente el mundo entero se vaya a ver beneficiado. México inclusive, que es un país muy grande, ha luchado porque esta ley sea derogada en su país. Yo pienso que del área rural y el área urbana, los guatemaltecos no nos hemos dado cuenta que esa es una forma nada más de querernos separar. Realmente la separación aquí es entre ricos y pobres. No es en sí un área rural, un área urbana, sino que aquí la separación es ricos y pobres. Y cabalmente pienso yo que hay una lucha de clases. Es una lucha tal vez o de clases o de distractores. Tratar de ponernos de que etnias, porque realmente hay autoridades. También nos damos cuenta cómo los alcaldes manejan su terruño, manejan poder dentro de eso. Lo podemos ver con el alcalde Medrano u otros alcaldes. Y el poder público realmente proviene del pueblo, como dice la Constitución. Ellos lo delegan en los funcionarios que son depositarios de la ley a través del circo que se está manejando en las elecciones. Y representa, en este caso a ellos, la unidad del pueblo de Guatemala, principalmente al presidente de la República, quien debe cumplir y hacer cumplir la ley. Él debe dar el ejemplo. Pero si nosotros vemos que los funcionarios son los primeros que se brincan la ley y hacen lo que se les da la gana, como los de la Corte de Constitucionalidad, al aprobar la participación del nuevo Contralor de Cuentas, ahí nos damos cuenta de que prácticamente las municipalidades, el Congreso de la República, los gobernadores y hasta el mismo presidente abandonan a las comunidades a su suerte, y con esta ley lo único que se pretende, que es mi pensamiento, es que estos ricos que manejan su finca, que se llama, que es Guatemala, y el cual, como muchas veces lo he manifestado a través de este medio de comunicación, llegan hasta hacer carteles o mafias utilizando la ley para su propio beneficio. Otros les llaman grupos fácticos o grupos que están en la oscuridad. Pero esa es la verdad. Podemos ver, por ejemplo, lo que decía Otto con respecto a la deshumanización que puede haber por parte del gobierno, y eso lo podemos ver en las transnacionales, también en la falta de justicia, y lo podemos ver inclusive en el sistema bancario nacional. Entonces, yo sí consideraría de que no es que existan dos Guatemalas, una rural y una urbana, sino que solo existe diferencia económica. Los que pueden utilizar el Congreso, el gobierno, no el Estado, el gobierno para su beneficio, y los que únicamente tenemos que aguantar lo que ellos hagan y tratar de ver cómo sobrevivimos. Y desgraciadamente las comunidades también tienen sus autoridades, como los alcaldes, los diputados y los gobernadores, que se plegan a este poder oculto. Entonces, a mi criterio, esta ley de transgénicos vendría únicamente a agregarse a todas las violaciones de derechos humanos que hay en Guatemala. Gracias. Maco, bueno, desde el punto de vista práctico, pues sí vemos de alguna manera diferentes problemas en los cascos urbanos, o sea, en la capital, y los problemas de la gente del área rural. No es que no querramos dividir el país, pero la división está marcada. ¿Cómo interpretas el problema de esa división y cómo irla erradicando? Desafortunadamente, nuestras mismas autoridades son las responsables de ello, a través de sus
autoridades municipales. Recordemos, ya hubo un ejemplo de Maldonado aquí en el caso de Medrano. ¿Y por qué razón? Porque el gobierno les ha dado potestad para hacer lo que ellos quieran. Producto de esto es que el alcalde en los últimos años pues se ha convertido verdaderamente no solo en un alcalde, sino ha venido haciendo el papel de oreja, disculpen la expresión, porque se ha dado a la tarea este alcalde de denunciar ante el gobierno, ante los tribunales, etcétera, etcétera, la actitud que han asumido valientes campesinos en sus respectivas jurisdicciones. ¿Y por qué digo valiente? Porque lo han hecho de esa manera, pero para exigir la aplicación de la justicia y no sencillamente como lo han pretendido las mismas autoridades municipales. Y aquí quiero recalcar lo que ya mencioné, que si no es el pueblo campesino en Guatemala que se levanta con su voz, la empresa Monsanto hubiese ganado ese derecho de prohibir la utilización de maíz criollo para posteriores siembras. Esta propuesta que se ha hecho y de la que ya hizo referencia Otto, no es más que otra imitación de Monsanto y la ley de túmulos. Recordemos que la ley de túmulos nada, absolutamente nada tiene que ver con los túmulos, pero le dieron ese nombre con el propósito de hacer creer a la población que se iban a levantar esos túmulos, que nunca se hizo, pero la intención era y es otra. Y es que los túmulos, curiosamente, aún permanecen, están físicamente, o sea, no eliminaron uno solo, increíble, es impresionante. Por eso digo que disfrazada de túmulos, pero que en la práctica de túmulos nada, absolutamente nada tiene que ver. Pero como fueron instrucciones del Tata Casif al gobierno, pues se le dio ese nombre para, disculpen otra vez, voy a emplear una palabra, no me gusta pronunciarlas, pero con esas farsas han querido babosear al pueblo de Guatemala. Con nombrecitos así como los que se utilizó en el gobierno de Álvaro Arzú cuando vendieron la telefonía, una cosa igual, con palabritas sacadas del diccionario con tal de que el pueblo no entienda. Así que Otto y pueblo de Guatemala, no nos dejemos sorprender con esos proyectos que lo que llevan es hacer más plata para la campaña política y para después que ya no estén gobernando. Gracias, Maco. Hugo, realmente entonces, fíjate que cómo es que viene un despliegue de represión, de intimidación, y ahora pues curiosamente viene atrasito, viene esta sorpresa que se está prácticamente el día de hoy dando a conocer a todo el pueblo de Guatemala. Acá tenemos el proyecto de acuerdo gubernativo, son en total pues 30 páginas aproximadamente. No podemos ocultarlo. La intención de estas gentes no va a agotarse, porque para ellos es importante un territorio tan rico como este, geográficamente y en recursos de metales preciosos y minerales e hidrocarburos, pues es una manera de doblegar la voluntad a través del hambre. Nos pretenden imponer una ley
que va a atentar contra nuestra soberanía alimentaria. Es impresionante, así es de que vos tenés más detalles de este acuerdo gubernativo que pretende el gobierno de Otto Pérez Molina, pues despuesito de esta me imagino que irán a generar represión en otro sector y luego viene esto y la gente después de ver esos despliegues de cientos de patrullas de ejército y policía, pues ya cualquiera la piensa. Los de San Juan están ahuevados, los de Santa Rosa están ahuevados, los de Cobán, los de Huevo, en La Puya, toda la gente, créanmelo, sin ningún otro tipo de apoyo, no existe apoyo para toda esta población, que es la única reserva de soberanía que tiene el país. Es impresionante. Por favor, Hugo. Pues es interesante analizar un poco este proyecto a un acuerdo gubernativo, reglamento de bioseguridad de los organismos modificados, así se llama el acuerdo, el cual sí tiene un registro para todos aquellos objetos, porque no señala claramente semillas, pero sí está entre bambalinas, lo quiere, vamos a decir así, señalar, porque este acuerdo gubernativo señala, no es ley del Congreso de la República, hago la aclaración, señala que va a aprobar licencias, va a suspender actividades, va a tener revocaciones de autorizaciones y va a tener prohibiciones de actividades y otras, y esas otras pues se pueden crear conforme lo determine el Consejo Nacional de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados. Ese consejo es un consejo estatal, porque está integrado por el vicepresidente de la República, está integrado por la Secretaría Ejecutiva de Áreas Protegidas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, INAP, Instituto Nacional de Bosques y otros organismos del Estado. Por eso es que la base de este acuerdo, que son sus considerandos, y los considerandos son los motivos y razones desde el punto de vista legal, por lo cual se va a crear una ley, un reglamento, una disposición general. Y dice, el Estado de Guatemala ratifica el protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, es decir, es el protocolo que se utilizó para aprobar la ley Monsanto, es lo mismo. Es decir, si ustedes tienen una ley que fue dejada sin efecto posteriormente de Monsanto, se van a dar cuenta que uno de los considerandos señala precisamente el protocolo de Cartagena. Pero llama la atención también que este acuerdo gubernativo, si bien es cierto no tiene la misma fuerza que una ley del Congreso de la República, también hay que decirlo, es obligatoria acatarla. Y cuando se va a crear precisamente el Consejo Nacional de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados, el cual ya señalé qué instituciones lo integran, es decir, y qué actividades va a realizar o qué funciones tiene este consejo, como la aprobación de licencias. ¿Qué clase de licencias? No lo dice, está disfrazado. La suspensión de actividades, ¿qué clase de suspensión? Tampoco lo manifiesta. Las revocaciones de autorizaciones, por supuesto, debe haber un tiempo límite para la misma. Y luego las prohibiciones de actividades, es decir, hay sanciones. Por ello es que es importante, en un momento dado, que las comunidades específicamente, que hay que señalarlo, han tenido esa energía, esa unidad para proteger los recursos de nuestro país, para garantizar en un momento el sustento diario de la población guatemalteca, porque realmente a través de la agricultura nos provee de hortalizas y de los alimentos necesarios para que nosotros, los guatemaltecos, hombres y mujeres, podamos realmente
comer, por así decirlo, y si es necesario más debate sobre este reglamento, este proyecto de acuerdo gubernativo, que ojalá, espero, no sea aprobado, no recobre o no cobre vigencia a través de la publicación del diario oficial, porque posteriormente ya es obligación acatarlo. Y por eso es que en un momento dado y así velozmente, por así decirlo, le di una pequeña lectura, pero sí es necesario un análisis profundo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, porque se va a tener un registro para poder garantizar, inscribir, prohibir y en un momento dado revocar las licencias que se autoricen. Es necesario un enfoque más profundo. Es urgente que la población exija sus derechos y es necesario que los organismos que velan por la seguridad alimentaria de nuestro país, entre comillas, se pronuncien al respecto, incluyendo a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que estoy casi seguro se pronunciará porque lesiona los intereses de todos y todas los guatemaltecos. Bueno, y es que fíjate que cuando analizamos, desgraciadamente, quienes conformarían parte de este grupo que coordinaría este nuevo reglamento de bioseguridad de los organismos vivos modificados, está la vicepresidencia de la República. Generalmente los vicepresidentes en su gran mayoría han sido vinculados al sector, siempre la derecha del país, la oligarquía, no vamos a decir los ricos porque es la oligarquía la que impone los vicepresidentes. Y si vemos que el CONAP, que también es una institución del Estado, pero que también es manipulada, vemos un ministro de Economía en esta junta también, los ministros de Economía siempre los pone la oligarquía. Al ministro de Agricultura casi siempre lo pone la oligarquía. Es impresionante cuando vemos al de Salud, al de Ambiente y Recursos Naturales, también es impuesto por la oligarquía, porque las licencias de impacto ambiental son express para todos estos proyectos mineros de hidroeléctricas y inmobiliarias gigantescas. Ellos son los que realmente imponen a estos ministros, pero también, ya para ir rellenando, pues ponen al Instituto Nacional de Bosques, que de nada sirve, el INAB, y las organizaciones no gubernamentales registradas en el CONAP. Así es de que, bueno, y dice Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y los centros de investigación de universidades privadas. CACIF, miren ustedes, esta chingadera es contra esto viene con todo. Esto no es nada, acá nuevamente el pueblo de Guatemala, sobre todo el área rural, tendrá que mostrar pues su soberanía ante un sistema y ante un capitalino urbano indiferente a la pobreza, a las necesidades, la marginación, exclusión a lo que es el Estado de Guatemala. No podemos tolerar un tipo de invasión extranjera que venga a regular los alimentos a los guatemaltecos. Esto ya hay ejemplos en otros países donde han impuesto multas, donde están ya cobrando sobre estas semillas, incluso hay impactos ambientales severos contra muchas otras actividades agrícolas. Ejemplo, Colombia. Claro, ¿no? Y el sector de Monsanto y la apicultura también está, pero está sufriendo por la modificación de los organismos vivos, sobre todo en semillas. Así es de que acá esto al CONAP y a las organizaciones, a los derechos humanos y a muchas otras organizaciones, pues se les
debe de involucrar para hacer un consenso a nivel nacional, no por un grupito. Imaginémonos ustedes que siempre lo hemos dicho, los ministros los impone el sector económico que representa los monopolios del país, oligarquía, dictadura empresarial desde hace 60 años. El que no lo quiera ver así, pues jamás va a entender el porqué de la pobreza, el subdesarrollo y la violencia orquestada, la violencia estimulada, patrocinada por el mismo sistema. Nuestra violencia es patrocinada por el sistema, porque es necesaria para intimidar, para reprimir y para provocar incluso una buena migración que buenos dólares le trae a los grupos acá y al poder económico, pues le sirve mucho para seguir en su crecimiento y en su, ¿cómo se llama eso? Ajá. Así es de que realmente sí, de su lavandería, al sector económico que sus bancos tan queridos por todos los guatemaltecos, porque como lo meten a pura publicidad, y por eso todos estos medios no dicen absolutamente nada, de nada, incluso de la catástrofe de la minería en el país, de la catástrofe de la gente del interior del país, porque están alineados a todas estas estructuras criminales, estructuras paralelas que han explotado y se han aprovechado de los recursos. Quiero repetirles y les voy a dar a ustedes ya para que se despidan. Acá se han adjudicado a la explotación del petróleo a familias de oligarquía, a las hidroeléctricas a familias de la oligarquía, con recursos internacionales, con aval del gobierno, que es el pueblo, el que si no pagan ellos o cualquier cosa, el pueblo paga. Posteriormente. Ajá. Pero, algo más. La minería se le ha adjudicado a la oligarquía. Solo que lo han hecho muy bien. Y quisiéramos que hubiera algún guatemalteco por ahí con suficientes agallas y con hombría y que nos trajera documentos para que conozcamos quiénes son los dueños de esas empresas, abogados que se han prestado para hacer testimonios y documentos. Comerciantes. Y comerciantes, sí. No, pero quisiéramos verdaderamente saber quiénes son, y ministros, exministros, que puedan decir, mira Otto, fíjate que esta babosada se le adjudicó a tal familia y a tal otra familia, porque al final ellos, y entonces ya desarrollan una empresa con otro nombre, y ya entonces la dan en concesión a empresas internacionales. Pero las ganancias le quedan a ellos, no al pueblo, no a Guatemala. Por eso ese 1% de regalías, ese 3%, porque hay grupos de poder oligárquico que son los que reciben todas las ganancias. Ojalá el pueblo un día piense que las cosas no son eternas. Todos sabemos que las cosas no son eternas, se acaban. Y esta riqueza biodiversa de Guatemala se va a acabar. Y vamos a contaminar severamente esta Guatemala y va a generar situaciones difíciles. Sin ir muy lejos, acá las mineras que están desde hace más de 12, 15 años extrayendo oro de allá de San José del Golfo, pues han contaminado todo el subsuelo, el agua del subsuelo está contaminada. Y tenemos ahí una muestra, un estudio que se hizo, y bueno, es triste que se continúe apachando ese tipo de crímenes de lesa humanidad sin que los guatemaltecos del área urbana y la capital pues no definamos con quién estamos, si con Guatemala o con los aprovechados de siempre. Por favor, creo que tenemos un minuto cada uno. Gracias, Otto. Sí, en Europa tienen el mismo problema. También los Estados Unidos quieren imponer los transgénicos, y recordemos que la Comunidad Económica Europea está luchando contra eso, pero al pueblo se le esconde, a los países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea,
a los diputados, ellos les esconden la información, inclusive a los medios. Yo he estado viendo un canal de Alemania y he estado viendo otros canales que le están dando mucha importancia a eso, a los transgénicos. Pero miren, señores, la verdad es que la única forma de salvar este país es la educación. La única manera de salvar este país es la educación. Como decía Otto, los ministerios y los políticos están supeditados al poder económico, y recordemos que si alguien no cumple la ley y si ellos quieren algo, pues ellos utilizan todos los órganos represores del Estado, como puede ser la policía, el ejército, los tribunales de justicia, para hacerla cumplir. Entonces, yo creo que pobreza hay en todos lados, y creo que también pues esa sería la única solución, la educación. Gracias, Maco. Yo solo quiero instar a los guatemaltecos para que no se dejen sorprender por los falsos ofrecimientos de los politiqueros que ya de nuevo están visitando su departamento. A casi 4 años se están acordando del departamento que los eligió a través de sus ciudadanos. Guatemaltecos, no se dejen engañar por los politiqueros, ahora que la campaña política, bueno, la campaña empezó desde el principio del gobierno y se continúa latente, pero hoy estará tomando más fuerza. No se dejen sorprender, guatemaltecos en general. Gracias, Maco. Hugo. Bueno, yo tengo algo distinto. El próximo viernes, en el Parque de la Industria, se estarán realizando las elecciones de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Al respecto, quiero manifestar que es importante que el abogado consciente llegue a votar, pero llegue a votar por una persona que no se preste a la mafia, que no se preste a los negocios que se han dado siempre y por algunas directivas, y que no se preste por aquellos elementos que sinceramente se han prestado en un momento dado a esas anomalías que se han dado en la elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Fiscal General y otros funcionarios, porque pienso, como viene ya también las elecciones de la Corte de Constitucionalidad, que ya se está trabajando, es importante que lleguen elementos, probos, ecuánimes, con capacidad, con el hecho de que están investidos de una, vamos a decirlo así, de las leyes del país, para poder dirigir organismos que administran justicia, y por eso es que el abogado debe ser consciente el próximo viernes allá en el Parque de la Industria y no se deje sorprender por esos agasajos que se dan muchas veces, hasta regalos de motocicletas, televisiones y otros, porque no vale la pena. El voto debe ser consciente, y deseo para las próximas autoridades del Colegio de Abogados y Notarios que piensen y que analicen realmente la problemática nacional, la problemática jurídica especialmente, porque los abogados tenemos en un momento dado, les guste o no les guste a mucha gente, los destinos del país. Muchas gracias. Gracias amigos, gracias Raúl, Maco, Hugo. A todos ustedes les deseamos una feliz semana. Definitivamente es necesario que como ciudadanos nos informemos, que mantengamos también la voz, que sea nuestro medio de comunicación, que mantengamos nuestra opinión, que mantengamos una postura firme en aspectos que pueden trascender y que pueden atentar el futuro de nuestras generaciones. En este caso, la minería, las hidroeléctricas, que desde un punto de vista la hidroeléctrica genera un bienestar, genera una oportunidad al mundo entero, pero deben de ser para beneficio
de las comunidades que son afectadas por el ambiente, por el corte del agua, por la sequía, por la falta de agua para higiene o para siembras, y con esto pues estamos atentando con la vida de estos guatemaltecos. En el caso de la minería sabemos que es contaminante 100%, atenta contra el subsuelo, el agua, de cantidades extensas de territorios a nivel nacional, por la forma indiscriminada de uso del agua, una forma irracional de la contaminación. En el caso de la represión, hacemos un llamado al gobierno para que recapacite y que piense realmente si lo que quiere es seguir sumiendo al pueblo en la pobreza, en la miseria, o si verdaderamente quiere invertir en ese desarrollo integral de cada guatemalteco, en ese futuro guatemalteco y en el futuro de los guatemaltecos. Como bien lo dijimos, la educación es parte del desarrollo de todos los países que han logrado salir de la crisis más grandes. Es oportunidad para que le pongan énfasis, es oportunidad de esta crisis que estamos viviendo para que hagamos una educación diferente y que hagamos también un gobierno diferente, señor presidente, no a este acuerdo gubernativo, no a la imposición de la represión y la voluntad de los grupos de poder económico a través de una imposición de semillas orgánicas, alteradas transgénicas. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias a todos. Hasta el lunes. Gracias. Gracias, Otto. Es un sueño y una mentira lo que voy a contarles aquí. A pesar de lo difícil que fue aguantar esa crueldad, y para cantarle no es nada fácil, pero alguien dijo no mis hermanos, contaré, cantaré y nunca lo olvidaré, porque lo viví, sentí, sufrí tantas cosas ahí, pero lo viví y estoy aquí. Increíblemente estoy para contar y cantar con tristeza y dolor. El creer es el único testigo que ayudará a no cegar nuestros ojos, y hasta será difícil para muchos el creer que los mismos hombres fueron capaces y salvajes de cometer una deshumanización, pero si vale la pena creer porque así fue. Así mataron a miles de campesinos, entre niños y mujeres, así fue como mataron al padre Guillermo Bruch, llamó Señor era ti, así fue. Se le ha olvidado lo sucedido en Santa María Texas. Campesinos ilusionados y esperanzados para vivir mejor, huérfanos en las montañas, umbrales de una nueva vida. Los castigos y secuestros despedazaron nuestros corazones. Buscamos una liberación, resistir, luchar, tener la esperanza de vida con nuestra fe en alto. El creer es el único testigo que ayudará a no cegar nuestros ojos,
que los mismos hombres fueron capaces y salvajes de cometer una deshumanización, pero si vale la pena creer, porque así fue. Así mataron a miles de campesinos, de niños y mujeres, así fue. Como mataron a la gente de la Arica, Quiché y Huehuetenango, y así fue. Como mataron al revolucionario Che Guevara y a nuestro querido Facundo. Facundo Cabral.